Buenos días familia, como veis hoy os hago un vídeo aquí desde nuestro hórreo que es precioso, tiene unas vistas espectaculares, que como veis hoy el día está un poco gris, está medio lloviendo, entonces no tenía ganas de sentarme mirando el prado. Y bueno, el vídeo de hoy os quiero hablar un poco más del tema Asturias, que veo que estáis teniendo mucho interés, que hay muchos de vosotros que estáis pensando en veniros aquí. Ya os he hablado de cómo buscar casa aquí en Asturias, cómo se vive en un pueblo pequeño de aquí, pero hoy os quiero simplemente hablar un poco de cómo se vivía en general en Asturias, qué nos ha parecido a nivel, bueno, de la naturaleza, el tiempo, os quiero hablar del tiempo, de la gente de aquí y luego también del coste de vida y no sé si entraré en tema trabajo o se lo dejaré a mi marido en otro vídeo a ver hasta dónde no está tiempo, que tampoco os quiero hacer vídeos muy largos. Nada, pues empecemos. Como primer pequeño resumen, os puedo decir que vivir en Asturias es sinónimo de tranquilidad, de naturaleza y de calidad de vida. Y ya os digo, os quiero hablar un poco primero del entorno natural, que en el último vídeo de cómo se vive en un pueblo aquí en Asturias no quería entrar en detalle, pero hoy sí os voy a explicar un poco más toda la belleza que tenemos aquí alrededor. A ver, Asturias es una de las regiones más verdes en toda España y es brutal lo que hay aquí, esa combinación de mar y montaña que tienen aquí, que es lo que realmente la hace única. Aquí lo bonito es que por un lado tenéis las montañas y las cordilleras con montes impresionantes, tenéis muchas rutas de senderismo, hay lagos, hay ríos y en general toda esta flora y fauna tan diversa que en pocos sitios de España os vais a encontrar. También hay bosques muy peculiares con hayas, con robles, castaños. Hay algunos que parecen sacados de un cuento. Ya os pondré imágenes de un bosque muy especial que hay por aquí, que es el bosque de Muniellos en Cangas del Nacea, que es un bosque muy peculiar, sobre todo de hayas. Y realmente, bueno, es un espacio protegido y tienen acceso limitado. Te tienes que inscribir en unas listas y solo admiten 20 visitantes al día. Eso es algo, pero es increíble esta zona de aquí de Asturias. Y luego pues en el otro extremo, ¿no? Tenéis lo que es toda la zona de la costa, la que llaman aquí la Costa Verde, porque realmente es precioso porque tienes la típica costa con la playa y el mar, pero justo detrás te encuentras pues prados verdes y incluso bosques. Hay acantilados, hay playas vírgenes, hay cuevas y luego los pueblos costeros. Tenéis Cudillero, tenéis Llanes, Ribadesella, que a mí me gusta mucho, que en breves probablemente haremos un vídeo también de la zona de Ribadesellas. Y luego lo bonito aquí es que hay playas para todos los gustos. Hay playas muy salvajes con olas imponentes que van muchos surfistas, que son zonas para surfear. Luego tenéis playas pues medio vírgenes, muy escondidos, como la playa del Silencio, y luego también pues hay otras playas pues más familiares, ya con sus servicios y todo, como por ejemplo la playa San Lorenzo en Gijón. Es decir, ahí tenéis para todos los gustos. Luego es lo que os digo, hay una variedad increíble de flora y fauna aquí. De hecho, es uno de los lugares con más biodiversidad de toda España. Aquí te puedes encontrar osos, hay ciervos, nutrias y a nivel de aves también es una pasada. Hay una grandísima cantidad de flores silvestres, orquídeas. No sé si viste en un vídeo que fuimos ahí a los eucaliptos, que vi unas flores preciosas que me llamaron mucho la atención, y luego uno de nuestros oyentes me dijo en los comentarios, pues estos son orquídeas de prado. Además, más de un tercio del territorio asturiano es territorio protegido. Hay parques naturales, reservas de la biosfera y otras áreas protegidas por su alto valor ecológico, como por ejemplo el Parque Natural de Somiedo, Redes, los Picos de Europa. Hay muchos sitios de territorio protegido. Y pues con tanta naturaleza hay muchos sitios para hacer rutas, para hacer senderismo. Tenéis la senda del oso, que también en breves la queremos hacer, que se hace en bici nuevamente. Y luego tenéis, por ejemplo, lo típico, el descenso del río Sella. Hay muchas actividades también rurales que se pueden hacer aquí.
A ver, me puedo tirar todo el vídeo hablando de la naturaleza de Asturias y de sitios que visitar, pero a lo mejor un poco más adelante ya os haré un vídeo de estos de sitios concretos que os recomiendo visitar aquí en Asturias si venís o de vacaciones o incluso a vivir aquí. Otra cosa de la que os quiero hablar es el famoso tiempo asturiano, ¿no? Que todo el mundo teme y yo lo he dicho ya varias veces, este verde tan precioso que tenemos aquí alrededor no es gratis, es porque realmente llueve, que de hecho creo, no sé si lo puedes apreciar, pero ahora mismo otra vez está lloviendo. Entonces, cuando nosotros estuvimos aún viviendo en Barcelona, pues una de las cosas que más me preocupaba realmente cuando estuvimos con la idea de venirnos aquí a vivir era el tiempo, porque no me gusta tampoco la calor excesiva, pero también tenía miedo de que iban a ser días y días de lluvia constante, días grises, y bueno, entonces en mi lista de pros y contras, ¿no? Para irnos a vivir a Asturias, pues una de las grandes ventajas que tenía yo apuntado era el tiempo. La verdad que os puedo decir que me ha sorprendido mucho el tema del tiempo y no es para nada tan malo como yo me había imaginado y para lo que yo venía mentalizada aquí. Llueve, sí, lo estáis viendo ahora mismo, pero sí que es verdad que no es una lluvia constante, no son días o semanas de solo lluvia y cielos grises. Primero es curioso porque llueve muchas veces de noche aquí. Tú te levantas por la mañana, hace sol, luego por la tarde ya ves que van viniendo nubes, se va nublando y luego por la noche llueve y luego al otro día te levantas y otra vez hace sol. Es algo fantástico realmente. Y luego aquí hay, sobre todo ahora en primavera, hay muchos días que en Alemania diríamos tiempo de abril. ¿Qué es eso? Pues hace sol, se pone a llover, vuelve a salir el sol, se vuelve a nublar, cae una granizada de locos, luego se va, vuelve a salir el sol y todo esto en un mismo día. De hecho, es uno de los sitios donde más arcos iris he visto en mi vida. Es una pasada, es precioso. Hay muchos arcos iris aquí, sobre todo ahora en primavera. No sé cuántos he visto, pero ya digo, no he visto tantos en mi vida. Así que os digo que la verdad que me ha sorprendido positivamente. Es un clima oceánico, con inviernos más o menos suaves y veranos mucho más frescos, pues comparando con Barcelona. Tengo que decir que en la zona de Barcelona donde vivíamos, que vivíamos un poco en las afueras y en una zona que era un poco también peculiar a nivel de tiempo, pero allí en invierno había inviernos que llegamos a -7, -8 grados algún día. Y estas bajadas tan extremas de temperatura aquí no las he visto. Nos hemos despertado muchas mañanas también con alguna helada, pero siempre hace alrededor de 0, como mucho menos 1 grado. No eran heladas o temperaturas tan extremas como hemos tenido ahí en Cataluña. También depende mucho en qué zona estás. Cuando más os vais hacia la costa, pues menos heladas vais a tener. De hecho, en la costa en principio no hay heladas. Nosotros que estamos un poco más en el interior, que ya estamos también llegando a la zona más montañosa, pues aquí sí que, ya digo, hay noches que sí que hay alguna helada. Y luego un poco más atrás, no sé si lo ves ahora en el fondo, pues tenéis la zona de la montaña, ahí sí, hay heladas, hay nieve. De hecho hay 2 estaciones de esquí aquí en esta zona. Ahora que estamos en primavera se van notando las temperaturas más suaves. De hecho, fijaos que hoy está gris, está lloviendo, pero estoy en medio de manga corta, no hace mucho frío. Hoy diría que, no lo sé, pero diría que hace unos 18 grados. Se nota que poco a poco pues van viniendo días más calurosos, incluso hay días que realmente pega mucho el calor, lo habéis visto en algunos vídeos, que llegamos a 20 y pico grados y el sol realmente ya calienta. Sigue lloviendo bastante, que es lo que digo, porque todo este verde que tenemos aquí, estas zonas tan floridas, pues no lo tenemos de gratis, pero ya digo, son lluvias que tampoco te molestan en exceso. No es como las lluvias que yo, por ejemplo, conozco de Alemania, que ahí sí que es verdad que tienes días y días e incluso semanas seguidas de lluvias constantes y cielos grises. Eso aquí sí que no lo tenemos. Y luego aquí los veranos
Para mí son una maravilla. Yo no soportaba nunca el calor este asfixiante de Barcelona. Aquí en verano hay una media de temperatura de entre 18 y 25 grados. Muy pocas veces llegamos a los 30, pero yo por lo menos el año pasado no creo que hubo ningún día que superábamos los 30. Y luego aquí son una maravilla las noches, porque por la noche refresca y puedes dormir perfectamente sin pasar calor, incluso sin tener que abrir la ventana. Yo me acuerdo de Barcelona que a veces era horroroso cuando teníamos temporadas de estas de olas de calor, a las 12 de la noche aún hacía 25 grados, es que era imposible dormir allí. Luego a nivel de la lluvia, llueve mucho menos en verano, pero siguen habiendo días de lluvia y muchas veces hay la típica lluvia aquí asturiana, que es una lluvia así muy finita, que como si te rociaran con un spray, que llaman orvallo, que es una lluvia muy típica de aquí, pues que también en verano pues muchas veces algún día la tienes. Eso sí, lo que me ha llamado mucho la atención aquí de la gente siempre va con el paraguas, siempre. Sales a la calle y hace sol y la gente va con el paraguas y dices, ¿a dónde vas con el paraguas? Pues oye, sí, os lo recomiendo porque aquí de repente hace bueno y de repente cambia el tiempo y se pone a llover. Igual que con el frío, aquí siempre tienes que llevar la chaqueta bajo el brazo porque tú sales, hace calor y de repente en cuestión de minutos cambia el tiempo y hace un frío que como no vayas con la chaqueta pues tienes un problema. A nivel de estilo de vida, ya os he contado un poco en el último vídeo, aquí la vida es mucho más tranquila, la gente también es más calmada, va con más calma, no tiene este estrés, no tiene tantas prisas, van mucho menos acelerados que en las grandes ciudades. Y la gente son como mucho menos agresivos. Yo me doy mucha cuenta a la hora de conducir que, a ver, cuidado, primero, los asturianos conducen rápidos, muy rápidos, mucho, más sorprendido, van muy rápidos, que ahora entiendo todo el tema de Fernando Alonso, pero conducen muy bien y no van con esa agresividad que yo estoy acostumbrada de Barcelona, que estás delante del semáforo, aún no se ha puesto un verde y ya te están pitando, o te adelantan de malas formas, o se saltan una cola y luego se intentan meter de forma muy agresiva. Esto aquí es que yo no lo he visto nunca, no. La gente va con calma y conduce sin este estrés, sin esta agresividad. Que en general tú notas que la gente aquí está mucho más relajada, que no sufre tanto estrés. Y hablando de la gente de aquí, os quiero contar un poco sobre los asturianos en sí. Para mí, lo que hemos podido ver ahora durante casi un año que llevamos aquí, son gente con una personalidad muy abierta, muy auténtica y hospitalaria. Son gente muy amables, muy acogedores. Ya os he contado que aquí en el pueblo, por ejemplo, nos han acogido de maravilla, con mucho cariño, a pesar de ser forasteros, ¿no? Al final, para ellos, la verdad que nos han acogido con mucho cariño porque son gente realmente, para mí, muy solidaria y hospitalaria. También os digo que son gente muy naturales y sinceros sobre todo. Que eso sí, si te tienen que decir algo, te lo dicen tal cual, te lo dicen tal como lo piensan y sin darle muchas vueltas, pero sin ser bruscos, simplemente con la verdad por delante. También son muy orgullosos de su tierra, como no, hablan con orgullo de su cultura, de su gastronomía, de su naturaleza y en general te hablan con mucha pasión cuando te hablan sobre Asturias y sobre sus tradiciones y les gusta mucho las fiestas populares aquí. También me gusta mucho, ya sabéis, yo soy alemana, soy mucho más del norte realmente que los asturianos. Me gusta mucho el sentido de humor que tienen aquí, que es un sentido de humor como muy campechano, muy de andar por casa, ¿no? Que digamos, con bromas sencillas. Además, aquí en el pueblo me he encontrado, sobre todo la gente mayor, me encanta porque tienen como mucha facilidad de narrar historias con mucha gracia también y también cuenta muchos chistes aquí, eso me gusta mucho. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención aquí es la forma de vestir de la gente, que es muy diferente a cómo vestían en Barcelona. En Barcelona habían muchos estilos diferentes, pero en general la mayoría de la gente iba como muy moderna. Mi marido lo llamaría un poco un toque perro flauta,
Yo simplemente diría que llevan muchos muy modernos. Aquí la gente se arregla mucho, nos ha llamado mucho la atención, sobre todo en ciudades como Oviedo y Gijón, la gente va súper elegante, con mucha clase e incluso con un punto clásico y formal. Tú es que realmente notas que aquí la gente se preocupa por su vestimenta, ¿no? De la ropa que llevan, incluso por los accesorios que llevan, que si joyas, que si un bolso bonito, que si un adorno en el pelo, se cuidan mucho. Luego se ve que en los pueblos, o sobre todo la gente que va a la montaña a hacer excursiones, pues lógicamente lleva ropa más cómoda, más práctica, que digamos, para el sitio donde están, con chaquetas impermeables, botas también que repelen la lluvia, el agua, pensando no más en la funcionalidad que en la moda. Pero luego aquí, por ejemplo, en el pueblo me he dado cuenta que a pesar de vivir en un pueblo, la gente también viste muy elegante. Tú ves a los señores de aquí que por la mañana dan su paseo y muchos van con su camisa, con su polo, la gente realmente se viste muy bien. O por ejemplo, el último día estuvimos con él, el pastor aquí del pueblo que tiene aquí las vacas y que nos regaló los cachorros de mastín. Él siempre lo ves que va con su tejano, sus botas de agua, lógicamente, porque está trabajando con las vacas, pero luego por arriba lleva una camisa. La gente, la verdad, que se preocupa por cómo visten, o las señoras aquí del pueblo, cuando hay actividades aquí en el centro cultural del pueblo que hacen gimnasia o que hacen clases de costura, tú ves a las señoras que van con el pelo arreglado, incluso algo maquilladas, llevan sus pendientes, llevan sus collares, van vestidos para la ocasión, es decir, si hacen gimnasia, pues van con la ropa de gimnasia, pero aún así es ropa más o menos elegante. Y la verdad que tú notas que se cuidan, que no salen de casa de cualquier forma. Bueno, vamos ahora con lo que probablemente a la mayoría de vosotros os interesa más, que es el costo de vida que hay aquí. Y os puedo decir que es más asequible, bastante más asequible vivir aquí que en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, o incluso como muchas otras zonas de España. Incluso aquí en ciudades como Oviedo o Gijón los precios son bastante razonables. De hecho, la media de gasto mensual para vivienda y para vivir en general en Oviedo se sitúa como una de las más bajas de España, incluso de Europa Occidental. Por ejemplo, el precio medio de alquiler de un piso de 3 habitaciones en el centro de Oviedo oscila entre 750 a 1.100 euros aproximadamente al mes. Luego Gijón, por ejemplo, es algo más cara que Oviedo, pero igualmente no para nada comparable con lo que hay en Madrid o Barcelona. Y luego tenéis el otro extremo, que tenéis ciudades como por ejemplo Langreo, que son aún mucho más económicas, donde el precio medio de alquiler de una vivienda es de unos 600 euros. Luego, a la hora de comprar en el supermercado, lo que es el gasto en el supermercado, os diría que también es bastante más barato, sobre todo en los productos frescos como carne, verduras, frutas. Ahí sí que veo una diferencia. Y os voy a dar un ejemplo, que por ejemplo en Barcelona, cuando compraba ternera para guisar, me salía ahí el kilo más o menos por unos 30-35 euros. Aquí esa ternera para guisar, que para mí incluso está aún mejor calidad que la de Barcelona, me sale por unos 15-20 euros el kilo. Es mucha diferencia al final. También, por el otro lado, yo tengo que decir, por mucho que creo que las estadísticas en general me van a contradecir, pero yo no he notado diferencia a la hora de comer fuera en el restaurante. Yo creo que allí, para mí, es más o menos igual que en Barcelona el precio. También es verdad que nosotros en Barcelona íbamos a restaurantes normales, estándar, diría yo. No me he ido a comer al Botafumeiro, que es uno de los restaurantes más caros de Barcelona, pero yo creo que comer aquí y comer allí en el restaurante, a mí me parece el precio más o menos igual, que a lo mejor tampoco he encontrado aquí el restaurante adecuado. Luego también cosas como el plantel, las plántulas para el huerto,
yo creo que el precio es parecido o igual que en Barcelona. Todo lo demás también, los árboles frutales, flores y otras plantas, yo creo que ahí tampoco hay mucha variación en el precio. Diría que más o menos nos vale lo mismo aquí que allá. Y luego cuidado que aquí la gasolina y el gasoil es bastante más caro que en Barcelona. Aquí sí que se nota la diferencia. Entiendo que aquí yo no he visto, por ejemplo, ninguna gasolinera low cost. Y en Barcelona habían por todos los lados, entonces la diferencia entre el precio de la gasolina y el gasoil sí que se nota bastante. Es mucho más caro aquí en Asturias que en Barcelona. No tengo la comparativa con Madrid, pero supongo que pasará algo parecido. A nivel de la luz, ya sabéis que hay más o menos precios uniformes para toda España, también diría que más o menos pagamos lo mismo, pero sí que es verdad que al final las facturas son más bajas porque por un lado en invierno no pago tanto de calefacción porque son inviernos algo más suaves, y luego sobre todo se nota en verano que en Barcelona me gastaba una burrada de luz en verano porque poníamos el aire acondicionado, porque es que no podías estar ahí sin aire acondicionado. Cuando pegaban estas olas de calor, que habían días que tenías 30 y largos de grados, es que nosotros por lo menos en casa teníamos el aire acondicionado puesto constantemente. Entonces, claro, te subía la factura de luz una burrada. Aquí directamente es que no tenemos aire acondicionado, no nos hace falta. Entonces, en este aspecto sí que se nota. Y luego aquí noto muchísimo la factura del agua. Es una diferencia bastante importante. Pensar también que en Barcelona los últimos años, con los problemas de sequía y tal, empezaron a subir muchísimo los precios del agua, pero muchísimo. Y sobre todo ya los últimos meses, cuando estuvimos en Barcelona, que hicieron un cambio en nuestro pueblo a nivel de las tarifas del agua, llegamos a tener facturas de 150 a 200 euros por 3 meses de agua. Sí que es verdad, teníamos algunos árboles frutales, teníamos ya huerto, ya no tanto, porque ya con los años, con las restricciones de agua, pues lo íbamos quitando, pero por ejemplo teníamos el estanque de los patos, que lo íbamos llenando 2-3 veces al mes. Pero bueno, aquí también estoy regando, también tengo el huerto, sí que es verdad que no lo rego mucho porque constantemente cada 2 por 3 llueve algo, ya me lo mantiene, pero también tengo el agua de los perros, de los caballos, de las aves, es decir, más o menos gasto la misma cantidad de litros de agua al mes, y aquí tengo facturas de 20-30 euros en 3 meses, es que es una diferencia bastante importante. Bueno, por último, nos faltaría hablar de las oportunidades laborales, ¿no? De cómo está el tema trabajo aquí. Tampoco quiero hacer el vídeo tan largo, y esto se lo dejaré a mi marido, que además tiene más experiencia, que hasta ahora estos últimos meses pues buscando trabajo y se ha informado más. Y ya le diré que os haga un vídeo sobre este tema, de cómo está el tema trabajo aquí, que lo estáis preguntando mucho también. El tema de profesionales, ya os digo que lo hemos dicho también en algún vídeo, faltan profesionales aquí para mi gusto. Cuesta encontrar albañil, cuesta encontrar fontanero, pero bueno, todo eso os lo explicará Dani. También el tema que tenemos problemas para encontrar un taller, un mecánico para el coche, que ahí ya tenemos el todoterreno que tiene algunas preparaciones y algunas cosas especiales, pero nos hemos encontrado de que en varios talleres nos han dicho que no nos cogen un coche así. ¿Por qué? Porque tiene un montón de trabajo y no se quiere meter en líos. Entonces, bueno, ya digo, esto es un tema que Dani probablemente para la semana que viene nos hará el vídeo para hablar de esto. Así que nada, familia, para hoy ya me despido. Como siempre, muchas gracias por vernos. Si os gusta el vídeo, dale a like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.